Amigos, nosotros agradecemos la presencia de Lourdes Flores Nano y le vamos a dar las buenas noches en este programa. ¿Cómo está usted, doctora Flores Nano? Buenas noches. Buenas noches, Enrique, encantada. Yo quisiera hacerle dos preguntas muy concretas para empezar este diálogo. ¿Pedía usted la renuncia del ministro Pedraza y del director de la Policía Nacional? El PP se ha planteado algo más, y me parece muy importante. Ha planteado primero la interpelación al jefe del gabinete. O sea, ¿Por qué a él? Porque consideramos, y creo que los parlamentarios han interpretado eso en sentir muy bien, que el tema de la seguridad ciudadana no es solo un tema policial. Obviamente tienen un componente policial muy importante, pero lo que se aprecia, y los propios policías, muchos de ellos retirados, expresan, es que no se ve, pese a que el gobierno pidió facultades delegadas, una política general. Y yo digo con toda claridad, Enrique, el tema de la seguridad nacional es hoy día, en mi concepto, el problema número uno del país. ¿Fracasó el presidente de la República en estos primeros casi 2 años de gobierno en ese tema? Yo creo que en este momento el gobierno es absolutamente deficitario y equivocado en su política de seguridad. No hay una política de seguridad ciudadana concreta que nos brinde a los peruanos seguridad. Y en consecuencia, me parece que esta interpelación política es fundamental. Porque si el gobierno, a través de su jefe de gabinete, el presidente del Consejo de Ministros, no da respuestas adecuadas, yo creo que hay que pedir la censura de este gabinete, porque el tema central de la preocupación de todos los peruanos es la seguridad ciudadana. Yo no estoy entre quienes creen que le corresponde a la oposición pedir, por ejemplo, la cabeza del jefe de la policía. Él sí es jerárquicamente dependiente del jefe superior. ¿El ministro? No, y del propio presidente de la República. El jefe de la policía, el comandante supremo, el jefe supremo de la Policía Nacional es el presidente de la República, que como es lógico no tiene responsabilidad. El ministro del Interior es el presidente del Consejo Nacional de Seguridad y por lo tanto es la figura política. Pero como este problema involucra a una serie de aspectos preventivos, de inteligencia, de combate al terrorismo, a la delincuencia, de sanción, de organización del Estado para ser eficiente, va mucho más allá del sector interior. En consecuencia, creo que el PPC está poniendo acertadamente una responsabilidad política en el jefe del gobierno, el jefe del gabinete, diciendo, si usted, señor primer ministro, no nos convence y demuestra que el gobierno aprovechó bien las facultades delegadas y tiene claridad en cómo brindarnos seguridad a los ciudadanos, ustedes están fallando como gobierno y en consecuencia eso sí justifica que políticamente se pida una responsabilidad y hay un cambio de gabinete. Permanentemente escuchamos al jefe del gabinete decir, hay que sacar esta ley, hay que sacar esta otra ley, el Congreso tiene que sacar esta ley. ¿Este es un problema de leyes? No. Creo que claramente, y no soy un experto en la materia, pero me remito a lo que he leído en estas últimas semanas de personas que me merecen confianza, civiles y militares y policías, civiles, militares y policías, que están diciendo claramente, el problema no es de leyes. Creo que hay una coincidencia, hay una unanimidad de criterios, que uno de los temas centrales en que estamos fallando es la inteligencia. Inteligencia porque el problema del Perú, sin duda siempre hay un riesgo de seguridad de Estado, con el senderismo y por supuesto con la actuación del narcotráfico. Pero todo indica que hay una infiltración del narcotráfico pagando ya sicarios. Hoy, antes de venir, en el propio Canal N se daba cuenta de una llamada del presidente de la región Loreto que indicaba haber recibido esta mañana una llamada amenazante, una más. Han muerto ya autoridades, fue asesinado. Vicepresidente regional, han intentado matar al presidente regional de Tumbes. Exactamente. Alcaldes. Entonces, eso evidencia ya la existencia de un sicariato, ¿no es cierto? O sea, gente contratada para matar. ¿Y qué dice? ¿Cuáles son los reportes de la inteligencia? ¿Qué cosa nos está diciendo nuestro aparato de inteligencia sobre este deterioro en el Perú? Que tiene, entre otras causas, la existencia de un crecimiento económico. Es decir, se recrudece la violencia. El norte, por ejemplo, es un caso muy claro, entre otras razones porque hay un mejor estándar de vida y hay más ingresos. Muy bien, eso demanda una acción integral. Y cuando el PPC pide la interpelación del primer ministro, y yo me atrevo a decir, si las respuestas no son contundentes, la censura. Debemos pedir la censura, porque creo que es una forma de forzar al gobierno, que anda pues también mirando, ha dicho hace un ratito Julio Cotre, flotando, y hoy anda mirando las musarañas. Claro, están felices, entretenidos todos en la revocatoria y en el tema importantísimo político de la ciudad de Lima, pero el gobierno no está afinando algo que está muy claramente del comandante presidente. Se esperaba que él fuera un hombre de fuerza, de acción, de inteligencia, de seguridad, y el país vive, yo creo que cada día más preocupado de ver las muestras de inseguridad ciudadana notorias. Hoy a un reportero de Canal N le han robado en la comitiva del primer ministro, y esto es el colmo. O sea, van, se meten al hotel en una gira que el primer ministro organiza y le roban. Entonces,
sumándonos a lo que vemos todos los días se roban nuestras casas, todos los días hay problemas. Todos los días asesinan personas. Todos los días mueren personas. Entonces, creo que ha llegado el momento, Enrique, y la oposición tiene en eso una responsabilidad, de unir esfuerzos desde la oposición en un tema medular para el país. Yo felicito la iniciativa que nuestros parlamentarios han tenido, estoy segura que conseguirán las firmas para interpelar, y creo que después de esa interpelación en que el PPC tiene que actuar como un interlocutor serio, que plantee temas, por supuesto, una vez más, estaremos dispuestos a colaborar en todo lo que corresponda, y si no, a ejercer el costo político de una censura si el gobierno no da claridad y no reacciona a darnos verdaderamente la seguridad que merecemos. El presidente de la República ha tenido un comportamiento confrontacional durante todo este tiempo. Ha atacado no solamente a los panzones, entre comillas, sino le da duro a los gobiernos anteriores. No sé si no se da cuenta que entre los gobiernos anteriores están sus socios de Perú Posible, pero como que les echa la culpa a ellos. ¿Cómo ve usted la actitud del presidente de la República hoy? ¿Él se está desentendiendo de estos problemas? ¿No sabe cómo reaccionar y por eso ataca, tratando de salir del paso? ¿O es consciente, pero le basta con su popularidad y sigue para adelante? Yo me alegro que el presidente goce de popularidad y que sea una persona bien reconocida, porque cuando se goza de esa popularidad, ese es el momento, ese es el refuerzo, es la fuerza que permite tomar decisiones importantes. Pero hay que saber usarla. Exactamente. Pero yo creo, Enrique, que así como en su momento en materia de lucha contra la pobreza dijimos, cuidado con la tentación de pensar que es igual luchar contra la pobreza que desarrollar programas sociales que te crean, cómo no, una sensación de bienestar en un importante número de ciudadanos y que te van creando, dicho de paso, un clientelismo que es tu base popular de acción política. Yo tengo la sensación que el presidente de la República no está midiendo que lo que le permite sus holgados 50% de popularidad es quizás tomar decisiones mucho más audaces y mucho más atrevidas. En materia económica estamos tranquilos, aunque hoy un buen estudio de la Universidad del Pacífico nos advierte de que el modelo puede agotarse y no da más. Claro, tiene sus límites. Yo no concuerdo en todo lo que se dice porque tenemos este cierto complejo de decir somos un país primario exportador y eso no basta. Y yo digo, bueno, si la naturaleza es generosa con el Perú y Dios nos ha bendecido con eso, hay que aprovecharla. Pero en fin, no entremos a esa materia. Seguridad ciudadana, que es un tema crucial. Un presidente popular, que es además un militar de formación, debería ser el líder genuino de la lucha por la seguridad ciudadana. Nosotros lo hemos planteado siempre en nuestras campañas como un tema medular de la presidencia de la República. Es verdad que el Consejo lo preside el ministro del Interior, pero lo vimos fue según el primer Consejo de Ministros, soy usted, yo quiero esto, yo quiero lo otro, después desapareció. Llamó a 30 generales y dijo, yo quiero esto, yo quiero esto. Cuidado, en la policía hubo una racia y sacaron a 30 generales y ascendieron al general Salazar. Repito, si el jefe del comando, el jefe supremo de la policía considera que ese es el general que quiere tener su mando, muy bien, eso es su responsabilidad, eso es su rango militar. Yo creo que lo que tenemos acá es que tiene que haber una reacción política del gobierno en su conjunto, que ponga este tema en el eje de la atención. De nada nos sirve ser un país que crezca, que progrese, si los ciudadanos vivimos intranquilos. El modelo de México es un modelo que a mí me aterra, porque cuando la inseguridad ciudadana se expande, y cuando los sicarios efectivamente se meten a cualquier instancia de gobierno y el narcotráfico penetra, entonces vamos perdiendo el control del Estado. Creo que no estamos ni mucho menos en ese punto, pero sí creo que estamos en un tema... Podemos estar en los primeros peldaños de eso. Creo que hay que atacar este problema con la misma firmeza con que en un momento dijimos hay que producir un viraje en materia económica. A mí me parece que hay que producir un viraje serio y profundo en materia de seguridad ciudadana y atacar, conducidos por los mejores expertos y los políticos secundando con las acciones que correspondan, los actos de inteligencia, de persecución del delito. He visto esta mañana y me ha parecido bien fortalecer, por ejemplo, la DIVINCRI, que es la dirección que se encarga de la investigación del crimen. En su momento eso creó creó divisiones muy expandidas, muy descentralizadas, como parece que la época del presidente Toledo se hizo, me parece bien, porque tenemos que tener muy fortalecidas las unidades de investigación. Y por supuesto eso incluye también al Poder Judicial y al Ministerio Público, porque de nada nos sirve perseguir si no hay sanción. Todo esto revela que el problema no es solamente policial. Tiene un componente policial muy importante porque son los profesionales encargados. Pero yo creo que hemos hecho bien como partido político de oposición en pedirle al primer ministro claridad. Haremos mejor si en nombre de los ciudadanos actuamos interpelando con firmeza y haremos muy bien, si no encontrando respuestas satisfactorias,
propiciamos una reacción política muy seria en el gobierno. Eso lo hacemos en nombre de un país de ciudadanos de un país que estamos orgullosos de vivir en el Perú, pero que queremos vivir tranquilos. Conjuntamente con la inseguridad están aparejados dos temas adicionales. El de la pobreza y la falta de oportunidades, razón por la cual mucha gente termina delinquiendo. No es la única causa, pero sucede. Y la corrupción. Sin duda. ¿Cómo vamos en ambas materias? Solo quisiera terminar en este punto diciendo algo positivo. Por ejemplo, yo saludo y felicito al gobierno por la acción que particularmente la doctora Carmen Macías está liderando para, por ejemplo, enfrentar el problema del narcotráfico en el Monzón. Esas son acciones que merecen tener todo el respaldo, porque si logramos derrotar el problema del narcotráfico en el Monzón, creo que es un modelo de acción que puede expandirse luego y atacar firmemente el tema. En lucha contra la pobreza sigo pensando, Enrique, que todavía no vemos a un gobierno que pasa de la acción social o de la existencia de programas sociales. ¿Asistencialistas? Básicamente asistencialistas interesantes. Qué duda cabe que se dé beca a un muchacho con muy pocas oportunidades para que estudie en una universidad. Es muy importante, yo saludo eso y cómo no celebrarlo. Es muy importante que una persona mayor, que probablemente ha trabajado toda su vida pero no ha ahorrado, tenga una pensión. Son programas todos importantes, juntos también lo es. Pero creo que junto con eso no estamos, y eso no es solamente un problema del MIDIS. ¿Qué está haciendo agricultura? ¿Qué está haciendo transportes? ¿Qué está haciendo energía y minas? Por atender, por ejemplo, la pobreza rural, que tiene que ver con un salto agrícola en tecnología. Cuando el PPC hace algún tiempo planteó el documento Perú, un país, dos estrategias, pensábamos que el crecimiento de nuestra economía era maravillosamente importante en la costa y en las ciudades más modernas, pero que la economía social de mercado debía exigir que el Estado se hiciera presente para que el agricultor produjera más, para que el pequeño campesino pudiera unirse a otros y su producción ser mayor. Esa acción de política económica ¿no la ve usted? No la veo. Y eso necesita un Estado. En la economía social de mercado, esa es una tarea para la cual el Estado cumple una función subsidiaria y una función además solidaria de participación con recursos públicos para atraer al mercado. Me parece que el gobierno cojea y eso hará que los programas sociales puedan haberse extendido y probablemente hayan favorecido un conjunto importante de familias peruanas. Eventualmente esas familias peruanas han podido consumir algo más porque han tenido una dotación de 100 soles o porque ha habido una beca para el joven. Pero no habremos logrado incorporar, que era el sentido de la inclusión, al mercado genuinamente a los más pobres. Yo creo que ahí también se necesitan acciones conjuntas. ¿Qué es oportunidad? Eso es generación de oportunidad. Eso es exactamente. Eso es desarrollo sostenible. Yo le he oído eso como presentación, por ejemplo, de la ministra Trivelli en CADE. Pero no se ve materializado en programas concretos, y esas son las acciones de gobierno. ¿Qué tiene que hacer hoy un ministro de Agricultura en el Perú? ¿Ocuparse que se produzca más caña de azúcar? Pero eso corre solo. Desarrollar los agroexportadores, hay que dejarlos hacer y hay que facilitarles todo el camino para que lo puedan hacer. Pero la chamba del ministro de Agricultura está en asegurar que hayan canales de regadío, infraestructura básica para que el campesino produzca más, que hayan los pesticidas y las semillas mejoradas para que pueda producir el ganadero más, organizar a los campesinos y a las comunidades existentes permitiéndoles que produzcan más y mejor. Esa es la tarea del ministro, la gran tarea de extensión agrícola en las zonas más pobres del Perú. ¿Y no se está haciendo? Por lo menos no se percibe y no se ha dado a conocer suficientemente cuántos recursos y qué resultados vienen dando de la política de gobierno. Me parece una grave falta para un gobierno que prometió inclusión social. El diario Gestión nos mostró hace pocos días cómo los empresarios, por ejemplo, ya no hablamos del sector rural, sino de los empresarios, habían pasado casi de menos de 20% de personas que pensaban, digamos, pesimistamente, ahora a un 50% de los empresarios que dicen que el gobierno no les ayuda en términos de infraestructura, de promoción de la inversión, de todos estos temas. Y hay quienes dicen que mucha de la inversión se paraliza o se retrasa porque no hay permisos, porque el tema de la consulta previa no camina, porque los conflictos sociales son complicados y no se avanza, hay indecisión del gobierno. ¿Siente usted que hay también mucho de esto? ¿O es una percepción, ahora que está de moda, esto de decir que las cosas no existen, sino que están en la percepción de la gente? El gobierno nació con una enorme intranquilidad, ¿no es cierto? Todos tenemos un signo de interrogación que va a ser, y había un nerviosismo enorme. Cuando se dieron los primeros pasos y se vio que había una política que continuaba en las grandes ligas maestras, o cuando el propio presidente planteó la dicotomía, ¿no es cierto? Ya no es agua u oro, sino agua y oro como mensaje político para decir hay que lograr compatibilidad entre la inversión y el medio ambiente. Todos los que fuimos hipercríticos respiramos un poco más tranquilos y dijimos, bueno, qué bien, hay que acompañar a este gobierno para que no se salga de este camino. Pero claro, ya estamos a mitad de gobierno.
prácticamente a mitad de gobierno. Y entonces es el momento en el que también hay que decir, a ver, ¿el piloto automático basta? El Perú, gracias a Dios, supera una crisis mundial con crecimiento bien importante, entre otras razones porque encuentra mercados y porque, nuevamente, vuelvo al tema, Dios nos ha bendecido con un país donde no están las cosas a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto? Están a 4.000 metros están los minerales, pero gracias a Dios hemos tenido inversionistas peruanos y gente que mirando el Perú con interés ha llegado a esos 4.000 metros y genera riqueza. Entonces, no basta el piloto automático, porque hay sombras, hay preguntas. Evidentemente todo el tema del conflicto social ronda. ¿Va a quitar a los que estaban invirtiendo? Probablemente no. Quien ya invirtió 2.000 o 3.000 millones de dólares y tiene en mente 5.000 más, se va a quedar. Pero ¿van a venir todos los que tienen que venir? Probablemente no, porque dirán, a ver, ¿cómo se resolvió el problema 1, el problema 2 o el problema 3 para ver si yo me meto en este país o volteo mis ojos y me voy a Sudáfrica, ¿no? O voy a Chile de repente, o me voy a Colombia, o miro el África, o miro Australia, ¿no es cierto? Porque somos un país interesantísimo, pero somos un pequeño país en el mundo. Entonces, sí, yo creo que este gobierno también tiene que tener una cierta reacción para mirar dónde nos hemos quedado parados, ¿no es cierto? Y dónde se necesita un cierto impulso para que, haciendo la tarea del gobierno, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con los problemas sociales, que tiene que ver con la infraestructura de la que se carece, damos el impulso adicional. O sea que no basta pues que el gobierno se coloque en piloto automático para que estemos tranquilos. ¿Y estamos en piloto automático? Yo creo que sí. Yo creo ¿completamente? Que en materia económica yo creo que hemos dicho, y todos hemos respirado, hemos dicho, qué bien, no va a hacer nada, qué bueno. No. Yo creo que es una tarea fiscalizadora en la oposición decirle, señor, muy bien, no se equivoque, usted ha aprendido en el gobierno, y bendito sea, sigue aprendiendo. Pero cuidado, hay cosas en que tiene que actuar. Y hemos tocado al comenzar este programa, que si se abordara ese problema de seguridad, creo que alentaría muchísimo a más inversionistas pequeños, medianos o grandes a seguir actuando. O sea, ¿nos estamos conformando con poco cuando podríamos hacer muchísimo más? Primero hay que estar serenos, es decir, bueno, el Perú en medio de una crisis mundial no lo ha hecho mal. Incluso es un país que se mira desde fuera y dicen, a ver, ¿qué están haciendo estos peruanitos que la cosa va caminando bien? Pero nunca hay que sentir satisfacción en un país en el que tenemos una juventud que reclama empleo, en el que tenemos potencialidades a desarrollar, en el que si estamos donde estamos tenemos que crecer más, tenemos el horizonte del mundo del Pacífico que nos ha dado lecciones tan importantes y el Perú socio de ese club. O sea, no estamos para quedarnos conformes y no hacer la tarea, sobre todo la tarea que le toca al Estado. Y si queremos mirar más allá, deberíamos, por supuesto, pensar en temas como educación o salud, que son la única forma de poder preparar a nuestra población para estos retos del futuro. Doctora Lourdes Flores, quiero pasar a otro tema y preguntarle, a raíz de estos temas de conflictos sociales y de todo lo que es las oportunidades. Hay quienes señalan que el PPC le está dando alas a los antimineros, le está dando alas a quienes paralizan los grandes proyectos, le está dando alas a Tierra y Libertad, que quiere hacer la consulta sobre Conga, a quienes se oponen a Cañaris, a quienes se oponen en Tacna a los proyectos. Y se preguntan, ¿por qué el PPC hace esto? Le agradezco mucho su pregunta y me va a permitir en esta recta final de la campaña explicar una vez más en qué consiste el no del PPC. Que nosotros hemos hecho un no diferente, pero es un no, claro, no. Y pedimos a nuestros seguidores marcar 40 veces no. Es un no de principio, han dicho ustedes. Para comenzar. Pero quiero preguntarle. Sí, voy a su tema, por supuesto. Pero quiero preguntarle, también no es un tema de principio la defensa de lo que usted está reclamando, de que fluyan las inversiones, de que dejemos trabajar a los inversionistas. No, y voy a contestar por qué. Las autoridades elegidas que nos ganaron en las urnas democráticamente formaron un conglomerado que obtuvo, así presentado, el respaldo ciudadano mayoritario. De un buen demócrata y de un partido democrático como el PPC es reconocer que si la ciudadanía por un voto eligió a una persona y lo eligió por 4 años, en nuestro concepto hay que respetar a la autoridad. Pero sigo con mucha atención el debate de quienes queriendo polarizar dicen, no, claro, ¿qué hace el PPC metido en este conglomerado? ¿No es cierto? Dándole alas, como usted señalaba, a la izquierda radical. Y yo quiero hacer esta reflexión y la hago con este espíritu transparente de reflexión. Yo creo, Enrique, que el gobierno enseña a las personas concretas la distancia que hay entre su discurso de campaña y la realidad de los actos de gobierno. Buen ejemplo de eso es el señor Humala. En su propia reacción frente a la izquierda que lo acompañó. Y se han quedado rezagados aquellos actores de la izquierda peruana que no entendieron que esta oportunidad que la vida les daba de ser parte de este gobierno, de un gobierno que viraba en relación a la propuesta, podía caminar hacia una tesis mucho más moderna. Ahora, esos no son los de Patria Roja, de Tierra y Libertad, ¿no son esos? Puedo dar fe, y doy testimonio personal,
que en el caso concreto, por ejemplo, de quienes acompañan a Susana Villarán, y en concreto la señora Glave, que es a quien se personifica, entiendo que viene un rato más, lo siento como portaestandarte de Tierra y Libertad, yo creo que es una joven profesional que en el gobierno ha aprendido la distancia entre el discurso y la realidad. La he visto en más de una ocasión dialogar con nuestros regidores y discutir temas de fondo sobre desarrollo urbano, y creo que sus decisiones finalmente han sido una vuelta de timón respecto de tesis de campaña. En otras palabras, yo quiero decirles, soy la representante genuina, ¿no es cierto?, de un partido al que se cataloga cada uno como quiere. Yo soy representante de un partido social cristiano que dice, en el Perú hay que aprender a respetar a la autoridad, no importa de qué partido venga. Pero soy una convencida que la izquierda peruana aprenderá mucho más si en experiencias de gobierno encuentra la realidad que hace que su discurso de campaña no tenga ningún sentido. Mucho más han aprendido los que, siguiendo Humala en su reacción, o siguiendo a la señora Villarán en su búsqueda por la inversión privada y por una política moderada, le pueden enseñar a los termocéfalos, que todavía creen que tirando piedras o en un discurso radical van a gobernar. El gobierno enseña, y yo creo que si los limeños le dieron en mayoría la oportunidad a la señora Villarán y a ese equipo que gobernara, hay que fiscalizarlos para que cumplan su tarea. Han hecho bien en aprender el peso de la inversión privada. Han hecho bien en comprender que tenían que enfrentar una reforma del transporte, que también en otras circunstancias hubiera sido para ellos impredecible. Han hecho bien en comprender que el comercio ambulatorio o el comercio, digamos, mayorista de la parada tenía que ordenarse. Es decir, han caminado hacia el discurso del orden, que desde la izquierda radical se sataniza como la voz de la derecha reaccionaria. Entonces, la vida política, Enrique, y el gobierno creo que enseñan mucho más. Yo pienso que mi partido, el día que esté en el gobierno, aprenderá mucho más. Y seguramente en ese aprendizaje nos enrostrarán algunos virajes que son los que, en el manejo concreto de la economía o de la realidad social, un partido y un grupo responsable de actuar. De modo tal que me ratifico plenamente e invito a los seguidores del Partido Popular Cristiano, y si me permiten incluso a quienes me respaldaron, a que en una elección democrática permitamos que la autoridad elegida cumpla su función. En 2 años... ¿Por qué hay tanto apuro? Si en 2 años, en año y medio hay elecciones. Bueno, ese en año y medio fijarán la posición los que parecen tenerlo otros que quieren regresar. Y finalmente... Que usted ayudó en su momento a llegar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y que estamos hoy en una posición distinta, lo cual no minimiza la buena labor realizada por aquellos. Y que además significa en este caso, y con esto termino, una reivindicación contra el escepticismo de mi amigo Julio Kotler, de un partido político como el PPC, que ha puesto en la acción municipal a una nueva generación política, que está aprendiendo a hacer política, que está sirviendo a la ciudad, que está fiscalizando, y yo me siento muy orgullosa de ver que en el Partido Popular Cristiano, en el Parlamento como en la arena municipal, surgen nuevos rostros, y esa es la mejor demostración que existimos y que Dios nos permita seguir creciendo en adelante. Doctora Lourdes Flores, muchísimas gracias por su presencia, muy amable. Vamos a una pausa, regresamos con Marisa Glave.